para 5 personas, 4 cámaras 4K, fondo croma, operación técnica incluida. Vos traes la idea, nosotros ponemos la magia. Stream Blast, tu espacio, tu voz, tu estilo. Mientras entrenás, cocinás o viajás, dale play a Stream Blast en Spotify. Los programas que te gustan, donde y cuando quieras. Sumate a Blast y hacé streaming. Es tu momento de salir al aire, crear, divertirte y mostrar lo que haces. Todo con calidad profesional. Stream Blast, donde tus ideas cobran vida. Hola, querida audiencia, aquí estamos nuevamente con ustedes, como todas las semanas desde hace 4 años, en forma ininterrumpida. No sé bien cuál es Estoy rodeado, vamos a contarle una infidencia a nuestra audiencia. Aquí el progreso de la emisora y sobre todo el manejo técnico de Agustín, que es el alma mater, sin él esto no funcionaría. Tiene una serie de elementos nuevos, ha habido cambios en el estudio, más amplio, con otras luces y algunas incorporaciones en el decorado que ustedes podrán ver en la imagen, aquellos que lo hacen. Bueno, y varias cámaras nuevas. Entonces a veces uno que no está acostumbrado a estas cosas, uno por ahí se pierde, dice a ver cuál será la cámara que me está enfocando para hablar con mayor precisión, no porque la palabra vaya por la cámara, pero para aquellos que la ven, que sepan que, bueno, nuestra intención es dirigirnos hacia ustedes. Y acá me indican la cámara es esta. Entonces, continuando con la introducción y dejando de lado esta infidencia, les comentaba que hace 4 años estamos de manera ininterrumpida todas las semanas aquí, comentando los hechos nuevos, dando nuestra opinión, que como siempre aclaramos, tratamos de ser lo más objetivos posibles, siendo sujetos, nuestra opinión es subjetiva. Y podemos tener errores como todo el mundo, desde luego. De hecho, me ha pasado. Me he tenido que disculpar, por supuesto. Y frente a la realidad, uno tiene que ser lo suficientemente consciente de... no diría acatar, pero uno tiene que reconocer cuál es la realidad, más allá de la apreciación que uno tenga en cuanto a que eso sea bueno, malo, en fin, lo que sea. Lo importante es que en el día de hoy, como es habitual, nos acompaña, porque es parte del programa, Cristian Taborda. Bienvenido, Cristian. Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo como siempre. Muy bien. Antes de venir hacia acá, le hablamos por teléfono, le dije, hoy te va a tocar hablar más a vos porque estoy resfriado, y no es por el invierno europeo, sino que es por el aire acondicionado criollo. Uno está con aire acondicionado en la oficina, salís al calor, volvés al aire acondicionado, a veces transpirado, bueno, en fin. Y eso a mí al menos me afecta, no solamente la garganta, estoy respirado ahora porque tomé aspirinas y bueno, estoy un poco mejor, pero es muy molesto. No obstante eso, es difícil callarme, no es tan sencillo. Yo sí que utilizo el don de la palabra. Don de la palabra. Claro. Y vaya si lo utiliza bien, ¿no? Bueno, pero bueno, trato. Tenemos distintos temas para conversar, empezando por lo que fue sin duda la noticia del fin de semana. Cada vez que terminamos un programa hay algo nuevo. Sucede algo. Exacto. Y se está tornando normal de que los sábados haya alguna... Ocurren cosas. Empiecen a los bombazos en el mundo. Sí. Bueno, como bien sabe el público, comenzó o tuvo una escalada más lo que es el conflicto entre Israel e Irán, ahora con la intervención directa de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí. Un conflicto que viene de larga data, ¿no? Podemos remontarnos a la creación del Estado de Israel en el 48. En los tiempos modernos.
Porque si no tendríamos que ir a los tiempos bíblicos No, también. bueno, eso también lo vamos a abordar, porque esto no es Pero, porque me parecía empezar bien, me das el pie, Eduardo, ajá, de que esto, además de ser un conflicto geopolítico, claramente, es un conflicto teológico. desde luego, donde, fundamentalmente. en donde no va a haber solución, lamentablemente, de acá al fin de los tiempos, porque así lo consideran las partes en pugna, tanto desde Israel como de Irán. Así es. Sobre todo, como estábamos mencionando, desde la Revolución Islámica a la actualidad. Claro. Pero hagamos un breve repaso, un panorama, y haciendo un análisis sobre algo que se viene hablando en los últimos tiempos, que es esto de la globalización, el mundo multipolar, porque ha surgido una mala interpretación de lo que es la teoría del mundo multipolar. Y acá arrancamos. La teoría del mundo multipolar, ¿no es cierto?, en geopolítica es una teoría que contrasta con la idea de la globalización. Entre sus mayores exponentes está Alexander Dugin, quien toma de distintos autores distintos conceptos, toma conceptos de Carl Schmitt para oponerse a la globalización y al universalismo, tomando la idea de un pluriverso de polos, con eje en el Estado-Nación, en la soberanía de las naciones y en la defensa de la cultura y sus valores. Y acá entra el plano que mencionamos anteriormente, no es una lucha solamente geopolítica, sino que es espiritual, existencial, lo va a decir Alexander Dugin. De hecho, hay un libro que se editó acá en la Argentina a través de una serie de conferencias que dio, que se llama justamente Geopolítica Existencial. Y bueno, esta teoría del mundo multipolar va a contrastar con la globalización, con la idea del mundo único, con la hegemonía de los Estados Unidos, como también con la idea del mundo bipolar, de la era de la Guerra Fría entre la confrontación de los Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces acá tenemos algo que se va a comenzar a dar, que también lo previó otro intelectual, otro autor, pero en este caso el Departamento de Estado, que es Samuel Huntington, con la teoría del choque de civilizaciones, ¿no? Que lo que está en juego hoy en día en el mundo moderno es una lucha entre estados-civilización o espacios civilizacionales, ¿no es cierto? Lo que hay son grandes espacios de civilización que luchan por la hegemonía y por la influencia en lo que serían sus espacios vitales. Y acá hay un aspecto clave. Espacios vitales es un concepto que toma Dugin de Ratzel. Friedrich Ratzel, un geógrafo, un biólogo evolucionista alemán. Una expresión que en su momento hizo temblar el planeta. Así es, que hoy retoma en la geopolítica esas características que por ahí tuvo en tiempos pasados, con esta connotación que le da Alexander Dugin. Pero va a ser el ideólogo de lo que hoy estamos viendo, porque lo que hay es una lucha por espacios vitales, en donde las naciones se consideran espacios de civilización. Y acá tenemos estos distintos polos que mencionaba Dugin. Tenemos por un lado claramente Estados Unidos en América, tenemos Rusia con lo que ellos consideran Eurasia. De hecho, la construcción geopolítica de Dugin es en base a ese espacio vital que los rusos consideran Eurasia. Tenemos China en Oriente, tenemos Turquía en su zona entre Oriente y Occidente, y claramente tenemos a Irán y a Israel, donde están en pugna en un espacio que comparten, pero que a la vez se disputan, ¿no es cierto? Y como si eso fuera poco, me atrevo a agregar un factor que también incide. Hay una cuestión étnica, porque debemos recordar que el Imperio Persa, sus habitantes, así como también lo fue el Imperio Otomano, son drusos. Y la comunidad drusa en el Oriente Cercano, en lo que era Palestina, entre otros, tiene nada menos que a la Virgen María, que no era judía, como sí lo era Isabel, su prima, la madre de Juan el Bautista. María era de origen druso. Eso hace una gran diferencia. Por eso muchas veces se dice, bueno, Israel es el padre de Jesús. Bueno, en cierta manera podría ser, para los judíos está bien, porque ellos no creían que era el Mesías, y el padre era José, que sí era judío, no así la mamá. Pero bueno, esa es otra cuestión que podemos conversar otro día. Pero es un aspecto clave lo que mencionás, Eduardo, porque si no se entiende el conflicto Irán atendiendo la teología
Bueno, la antropología y la geografía, No no se va a entiende. entender el conflicto Claro, y claro. no se va a llegar nunca a un buen Sí, sí, análisis. claro. Y las decisiones que se toman en base a lo que sucede van a ser totalmente erradas, ¿no es cierto? Entonces me parece muy importante lo que destacás, Eduardo, la cuestión antropológica y la cuestión Ajá. geográfica más la cuestión teológica que lo hace, que le da el condimento apocalíptico del fin de los tiempos, porque así Bueno. lo interpretan los dos espacios en pugna, más ahora la intromisión de los Estados Unidos. Y acá salimos un poco de la teoría y vamos más a la praxis. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Porque lo que se está dando es esto. Hoy vemos que hay distintas posiciones de los que son pro-Irán o los que son pro-Israel. Ajá. Lo que hay que atender desde Argentina es desde el interés nacional y una posición objetiva, no posicionándose Claro. por ninguno de los dos bandos, ni tomar posición por naciones ajenas a nosotros y al interés de los argentinos. Entonces lo que tenemos es a Estados Unidos yendo a una guerra arrastrado claramente por Israel, Sin ninguna por duda. el lobby israelí. Y acá también volvemos un poco Sí. a la teoría. Hay un libro que recomiendo que justamente es el lobby israelí en Estados Unidos, de Buenísimo. Matt Sí, sí. en donde se menciona cómo organizaciones no gubernamentales, asociaciones, el lobby periodístico, el lobby político, tiene una influencia muy grande y sobre todo con el dinero en los Estados Unidos para de alguna manera direccionar la política exterior de Norteamérica hacia un lado o hacia otro, en este caso claramente en favor de Israel. Y esto genera claramente internas hacia el interior de los Estados Unidos y del mismo partido gobernante que es el Partido Republicano, ¿no? Porque hoy Desde luego. hay una base, sobre todo de los jóvenes sub-30, que tiene un posicionamiento hacia la política norteamericana y hacia el exterior totalmente antisionista. Y esto ha traído también el perjuicio de la opinión pública hacia y para Israel. Pero ¿qué es lo que está en juego acá también? Lo que veníamos mencionando, esta teoría de los grandes espacios vitales, que Israel desde sus inicios, pero a partir después de la Guerra de los 6 Días, con la fundación del movimiento del Gran Israel, que el Likud, partido gobernante de Netanyahu, tiene como bandera la defensa del Gran Israel, que es la extensión del Israel moderno a un pasado bíblico, desde lo teológico, ¿no es cierto? De las escrituras. Por eso la bandera es así. La bandera, como ustedes habrán visto, además de tener los mismos colores que la bandera argentina, es un fondo blanco con 2 franjas celestes, la estrella de David en el centro. Pero ¿cuál es la significancia de esas 2 franjas celestes? El Éufrates y el Nilo. Eso es el Gran Israel. Y es lo que estás comentando. Exactamente, ese es el punto. Como antecedente de todo esto, en 1948, una norteamericana que luego se hizo famosa como primer ministro, que era Golda Meir. Golda Meir hizo una gestión, recién creado el Estado de Israel, cuando es atacada por los países árabes, hizo una gestión, quizás el primer lobby oficial, para recaudar fondos y comprar armamentos. Tenía que recaudar 5 millones, no recuerdo la cifra exacta ahora, menos con el tiempo que ha pasado, y terminó recaudando 25. Es decir, la comunidad judía en Estados Unidos es la más numerosa del mundo, tiene más judíos Estados Unidos que Israel. Entonces, es muy importante, por eso el libro que mencionabas antes es muy agradable leerlo y trae la información precisa sobre... Uno de los principales teóricos en política exterior de los Estados Unidos. Exacto, no es alguien que está teorizando, es alguien que tiene experiencia en la materia. Bueno, eso hace que en el día de hoy Estados Unidos se coloque no solamente detrás de Israel por ese lobby que presiona, no solamente con la palabra, también lo hace por intereses económicos muy fuertes, sino que también hay otras cuestiones detrás. Nosotros tenemos que agregarle a todo esto, que es un conflicto bíblico si se quiere,
algunos intereses contemporáneos, como es el tema del petróleo, sin duda. lugar a dudas. Ese petróleo de Irán es el que va a China. Y el principal enemigo comercial de Estados Unidos es la República Popular China. Ahora, el petróleo que tiene Irán, que va a China, no va a dejar de ir, al menos por ahora. Pero además de eso, hay otra situación. China provee armamento de manera ilimitada a Irán, como Estados Unidos lo provee a Israel. Entonces, esto puede terminar siendo un conflicto sin fin. Esa es la gravedad del tema, y que a su vez se va extendiendo, no solo en el hemisferio norte, porque ya sabemos cómo es, sabemos cómo comienza, pero nunca se sabe cómo termina. Es impresionante el intercambio misilístico, porque no tienen fronteras los contendientes, la tienen en el mar, pero terrestre no hay, y es un intercambio misilístico donde en el medio también comienzan a surgir esos antagonismos de carácter religiosos y étnicos. Pakistán es el punto crítico en este momento, y lo hemos mencionado el viernes pasado cuando aquí anunciamos que en la mañana del viernes pasado el Departamento de Estado norteamericano ordenó evacuar la embajada norteamericana en Jerusalén y el consulado en Tel Aviv, y que salieran de Israel. Entonces uno decía, bueno, lo comentamos aquí, si ustedes reven el programa lo van a escuchar nuevamente. Si solicitan que evacúen, es porque están esperando un ataque o un contragolpe. Lo que era evidente que iba a haber una confrontación con Irán desde Israel e incluso con la intervención norteamericana. Y eso fue lo que ocurrió al día siguiente. Es decir, en este programa, mal que mal, damos estas lamentables noticias también. Algún día vamos a traer noticias más agradables. Fíjate también la importancia de lo que mencionás, que al aspecto geográfico del que estamos hablando, del Gran Israel, donde Israel asume como un espacio vital lo que es el Alto de Golán, el Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, se suma la cuestión de recursos, que es hoy la lucha a nivel global hacia el mundo que viene. Y sin lugar a dudas, papel fundamental, lo que bien mencionabas, el petróleo, una de las principales fuentes de las que se nutre China, es justamente el de Irán, como así era Venezuela. Por eso no es casual la intervención de Estados Unidos tanto en Venezuela como en Irán, que además es un punto geoestratégico para China, porque es el punto central de lo que hace a la franja y ruta de la seda. Es lo que le da el acceso a Europa. Y eso claramente ha sido, sin mencionar lo que es el estrecho de Hormuz y el abastecimiento de energía, en este caso de crudo, para el mundo, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos otro factor que también entra en juego, que son los recursos. Y volviendo un poco, retrotrayéndonos al pasado, recordar que Irán es el primer estado en reconocer en Medio Oriente a Israel en 1948 en su creación, sí, bajo la monarquía del Shah o la dinastía Pahlavi, antes de la revolución islámica hacia fines de los 79. De los 70, claro, exactamente, en donde era un Irán aliado de Occidente. Se introduce el voto femenino, la educación moderna, con un proceso de industrialización, con varias críticas hacia la dinastía, pero que no era claramente el Irán de la Revolución Islámica, ni la de la Sharia, ni lo que estuvimos viendo durante el último tiempo. Y acá entra otro factor, ¿no? Volver a introducir a Irán en Occidente, y no ya en ese polo amigado hacia el Oriente y hacia China. En aquellos tiempos del Shah de Irán, esa prácticamente una colonia norteamericana, sobre todo por las compañías petroleras que estaban allí, que tenían en su totalidad, porque acá hubo un antecedente incluso dentro de lo que fue el régimen semimonárquico de Irán. Todos sabemos que el primer Shah fue el padre del Shah Reza Pahlavi, que cayó con la Revolución Islámica, que era un oficial superior del ejército iraní,
que le hizo un golpe de Estado al golpe previo que había habido. Luego, cuando hubo elecciones, ya con el Shah Reza Pahlavi en el trono, ganó Mossadegh. Y Mossadegh nacionalizó el petróleo. Y pese a la presión exterior que hubo para que lo destituya, porque el monarca tenía esas facultades, el apoyo popular que tenía Mossadegh era de tal magnitud que el Shah se resistió. No obstante eso, hubo una revuelta, a Mossadegh lo encarcelaron y lo ejecutaron, lo asesinaron. Y allí, bueno, volvieron a tener el status quo anterior, hasta que en el 79 vuelve el ayatollah Khomeini de París y asume el poder. No el gobierno, pero sí el poder. Y luego llaman a elecciones, por supuesto, dejando de lado todo el pasado. Y hasta el día de hoy hay elecciones donde las autoridades constituidas de la República aún están gobernando. Escuchaba esta mañana al canciller de Irán en una entrevista exclusiva del canal iraní que lo transmitió la red Al Jazeera, que a su vez lo retransmitió otro canal que no sé cómo se llama, que está en esos canales perdidos de la cantidad que hay en el cable. Bueno, justo lo enganché. Entonces expresaba que efectivamente fue asesinado el líder religioso, como si para los católicos hubiesen asesinado al Papa. Es lo mismo. La autoridad política, el presidente, el primer ministro, los ministros y los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, no murió nadie. Absolutamente nadie. Están intactos. No es ni mejor ni peor. Siempre es mejor que no muera nadie. Pero bueno, haciendo un análisis de la información de uno y otro lado, el canciller esta mañana decía que están intactos y que si por algunas circunstancias murieran, detrás de ellos siguen otros con la misma instrucción, que no es una instrucción de carácter exclusivamente profesional militar, sino que atiende a una cuestión de tradición histórica, pero fundamentalmente espiritual. Es allí donde vuelve a surgir lo que comentabas antes. Es decir, la confrontación para el pueblo iraní es de carácter religioso. Va mucho más allá del petróleo, mucho más allá de cualquier otra confrontación, al punto tal, todos sabemos la enemistad que existe dentro del islamismo entre chiitas y sunitas. Los alawitas son un grupo menor, que eran los que tenían el poder en Siria, que fueron desplazados, es decir, no tienen mayor influencia. Pero los sunitas sí tienen, porque además los sunitas son los que tienen quizás mayores recursos, como lo es Arabia Saudita. Irán son chiitas. No obstante eso, los emiratos que son sunitas no tienen enemistad con Irán. Por eso se esforzaron en aclarar que el ataque a las bases norteamericanas no fue un ataque a los emiratos, ni a Bahrein, ni a Qatar, es decir, y así lo entendieron también los propios pueblos árabes. Entonces, cuando uno ve que ese acercamiento todavía existe y que todavía existe el diálogo de paz dentro del mundo islámico, no hay que olvidar también que Turquía, que no son árabes, pero sí son musulmanes, tiene intervención porque además Turquía integra la OTAN. Entonces, en este ajedrez de naciones está en juego lo que va a ser la nueva organización de naciones en el mundo, donde el derecho internacional deberá ajustar algunas de las premisas que están, casi diría, de adorno, y por supuesto Naciones Unidas tendrá que reformar su carta orgánica en cuanto a lo institucional, no en cuanto a sus principios de declaraciones y derechos. Eso va a permanecer, pero lo que tiene que modificarse es lo que no se cumple porque es nada más que una teoría. Entonces, frente a esta realidad del mundo actual, siempre tendiendo a una paz que tenga consigo una equidad justa,
van a tener que verse otros parámetros que van a modificar sin duda alguna lo que es el derecho internacional. Por eso no basta con decir se violó el derecho internacional aquí o allá o lo que fuese. Hay que ser más precavido, más diría yo, más cauteloso en el análisis respecto de esa situación, porque sin duda la realidad se impone. Nunca mejor definido, como lo hizo Macron en un evento hace pocos días. Ajá. Sí, sí. Con rodeado de marines, con un submarino y ojivas nucleares, donde dijo: para ser libres hay que ser temido, y para ser temido hay que tener poder. Con un mensaje pocas veces visto. Acá Claro. me han escuchado decir cualquier cantidad de cosas sobre Macron, pero es destacar además la puesta en escena que hizo con una demostración de poder, y no menor lo que mencionabas, en donde entran en juego Turquía y en este caso Francia como las potencias mediadoras. Siempre sucede que cuando hay un conflicto, como viene sucediendo entre Estados Unidos con alguna nación o entre Rusia y alguna nación, entra en juego el tercero, que en este caso sería China, a mediar. O al revés, si es Rusia, entra Estados Unidos y así Sí, claro, van rotando. claro. Pero en este caso están todos Sí, revolcados sí. del mismo lodo, diría Bueno. el tango, que es Estados Unidos apoyando a Israel y China y en menor medida Rusia apoyando a Irán. Acá interviene Turquía llamando, pidiendo la paz diplomáticamente con las declaraciones de Erdogan, y luego Macron diciendo, bueno, no, nosotros no nos vamos a involucrar en la guerra, vamos a tomar una posición defensiva. Manda el portaaviones Charles de Gaulle A la zona. hacia el Mediterráneo, diciendo vamos a tener una posición defensiva, de ninguna manera vamos a atacar y Claro. nos vamos a involucrar en una guerra que no corresponde, también temiendo posibles ataques Claro. balísticos o en otros casos nucleares de otras potencias hacia Europa, ¿no? Que es el principal temor que hay en Europa hoy día, ¿no? Ya Bueno, sí, tienen sí. con la guerra entre Rusia y Ucrania, y ahora se le suma esto, y Macron en gran medida sale a ser hoy la voz de Europa, gracias justamente a lo que mencionábamos, el poderío que tiene siendo una potencia nuclear. Claro, bueno, había un sabio general en el siglo XX, quizás el más destacado estadista de la Argentina en el siglo XX, que dijo algo muy sencillo, pero realmente aplicable en todo momento. La única verdad es la realidad. Y efectivamente, cualquiera sea la situación, lo que dijo Macron es la realidad, el poder, y en este caso el poder de fuego. Todos sabemos que el poder espiritual es infinitamente más poderoso, pero eso no va a evitar infinidad de perjuicio a millones de personas inocentes, sobre todo criaturas, como ocurrió el otro día, cuando comenzaron los ataques el sábado pasado, que Israel seleccionó como objetivo a exterminar una escuela de niñas en Irán, asesinando 84 niñas inocentes. No fue un error, por el contrario, fue un objetivo predeterminado. Muy bien, espiritualmente hay una fuerza contraria a eso que lo supera infinitamente. No obstante, para los comunes mortales no deja de ser un golpe, para decirlo suavemente, un golpe bajo en lo que es la relación que debe existir entre la civilidad. Eso no puede tolerarse. Que haya una confrontación, bueno, si es inevitable, hay otros intereses, lo hemos dicho 1000 veces. La guerra es un crimen en sí mismo. Eso no quiere decir que nadie tenga que defenderse. Pero sí al atacante hay que señalarle con claridad que existen los crímenes de guerra. Y ese es un crimen de guerra. Por eso el lituano, alias Netanyahu, que no es semita, es lituano, y no por ser lituano puede ser semita o no, sino porque es házaro, no es de las 12 tribus de Israel, sino que es alguien asimilado en su etnia. Entonces a él poco le importa esa situación, porque tiene una estructura diferente en su historial
y hace que sus decisiones sean en ese sentido. Ahora bien, la Corte Penal Internacional, más allá de lo justo o injusto que sea su determinación, sin duda, luego del Holocausto palestino, que ocurra esto, hace que el primer ministro de Israel, sin lugar a duda alguna, sea un criminal de guerra y tarde o temprano va a ser ejecutado. Eso no me cabe ni la menor duda. Lamentablemente, porque al ser ejecutado va a evitar que lo encarcelen por ladrón. Pues todo el mundo sabe que él y la mujer son dos ladrones. Ya se sabe, son saqueadores. Todo el mundo lo conoce y por eso se vienen postergando las elecciones que serán este año nuevamente. Habrá que ver qué acontece. Habrá que ver qué acontece. Lo ideal sería que los líderes de los pueblos, los líderes de las naciones, no tengan que ser enjuiciados nunca y mucho menos encarcelados y aún menos ejecutados. No obstante eso, la historia de los pueblos de Asia, entre los que se encuentra el pueblo de Israel, tienen esa consigna de que aquellos que son culpables en semejante magnitud serán ejecutados, por propios o por ajenos. Entonces, cuando pasa esto, más allá de la opinión que uno pueda tener en favor de uno, de otro o de ninguno, lo cierto es que el crimen ocurrió, y no solo lo palestino, sino lo que ocurre en Irán en este caso, eso tarde o temprano va a ser sancionado, de una u otra manera. Quizás el destino lo favorezca y se vaya de este mundo sin pagar ninguno de los crímenes y tendrá que rendir cuentas ante el Altísimo cuando esté cara a cara. Más allá de sus creencias o no, para los que sí creemos, entendemos que ha de ser así. De todas maneras, en todo este barullo internacional, vamos a tratar de hacerlo todo más suave, porque no está nadie exento, ni la República Argentina, que el año pasado el presidente de la Nación ordenó, y así se estatuyó, que todos los que tengan origen judío o provengan de Israel hacia la Argentina, de inmediato tendrán la residencia, pero además tendrán la posibilidad de adquirir inmuebles, y si no tienen el dinero para hacerlo, el Banco Nación de inmediato le otorgará el crédito necesario para que se establezcan en nuestro país, que es una tierra de paz, y aquí también hogar de los valientes. Sabemos que eso está ocurriendo masivamente en la Patagonia. El problema no es ese. Ojalá puedan venir, ojalá puedan establecerse, ojalá podamos convivir como se vive hace más de 200 años en la provincia de Entre Ríos, por ejemplo. Y aquí en la ciudad también, a veces con algunas discrepancias, pero convivimos pacíficamente, incluso entre árabes, judíos, musulmanes y católicos. Acá convivimos todos. Habrá por ahí alguna reyerta, pero nada más. Sabemos lo que ha pasado con la Embajada de Israel, sabemos lo que ha pasado con la AMIA, donde el tema orientó todo hacia lo que fue la logística siria. Irán no tuvo ninguna intervención. Basta con leer el expediente. Yo ahí fui defensor, por eso lo he leído, sé en qué consiste. Necesitan culpar a Irán por dos razones. Una, para sostener lo que se armó como un relato que respalde en cierta manera la posición gubernamental, sacar a Siria del medio, diluir lo que es la pista local y además, ahora, hoy, también anular todo lo que ha sido el encubrimiento, porque si intervino Irán, entonces no hay encubrimiento respecto de los sirios y respecto de la intervención local en el hecho. Bueno, basta con leer el expediente para saber de qué se trata. No obstante eso, procuremos que en la República Argentina el presidente de la Nación no nos haya puesto en la línea de fuego, porque sería inmerecido para el pueblo argentino e incluso para las colectividades en conflicto. La República Argentina es una tierra de paz que siempre ha tomado partido
no por los contendientes, sino por la paz, sino por la justicia. De manera que ya tenemos suficientes problemas propios como para tener que cargar sobre nuestras espaldas y la de los inocentes que son víctimas generalmente de estos episodios con una violencia que no nos pertenece. No obstante eso, hay que seguir adelante. Y el mundo hoy en día está atento, con una angustia por lo que está pasando y con una incertidumbre por lo que ha de pasar. En el día de hoy el presidente norteamericano hizo una serie de anuncios donde indiscutiblemente tiene como propósito llegar hasta el final y, si es necesario, eliminar todo lo que sea para que el régimen islámico deje de ser tal. Bueno, eso no se trata de llegar a Venezuela o de llegar a Haití. Irán no es lo mismo y no tiene tras de sí a nadie. Como bien lo dijo Cristian recién, detrás está Rusia, detrás está China y alguien que muy silenciosamente existe y está expectante, que es Corea del Norte. Al margen de eso, insisto que el mayor problema no va a estar dado allí. El mayor problema va a ser cuando quedemos con la boca abierta, lamentablemente, y tengamos un episodio nuclear en Pakistán. Eso va a ser lo peor, creo yo. Sí, por eso es muy importante la posición de Argentina ante el conflicto Israel e Irán, y tiene que ser prudente la posición de nuestro país en este conflicto, que no va de la neutralidad, porque eso hoy no existe, sino tener una política exterior prudente, entendiendo que Argentina está alineada a Occidente, le gusta a quien le guste, patalee. Es Occidente. Quien patalee, claro. Pero Argentina hoy es Occidente y tiene una alianza estratégica con los Estados Unidos. Punto y aparte. Al que no le gusta, lo lamento, se jode. Pero es que es la así. realidad. Esto no implica que Argentina, porque suceda X situación, tenga que mandar tropas a Irán. Desde luego. La posición de Argentina está bien clara, está bien definida. Eso Así no es. implica que tengamos que mandar tropas a la guerra y meternos en un conflicto que nos es ajeno, porque de eso va a defender el interés nacional. Tomar una posición, dejarla en claro y ver y actuar acorde a los intereses de los argentinos. Y no es interés de ningún argentino ir a la guerra a defender una patria que no es la nuestra. O sea, el que va a una guerra a defender un país que no es el suyo tiene que tener un interés en algo, claro. Tiene que tener un interés económico y eso está caracterizado como mercenario. Bueno, Argentina no es tierra de mercenarios, sino, como bien mencionaste, es tierra de patriotas. Entonces, la posición de Argentina, insisto, tiene que ser prudente y pensarse con la cabeza fría y no a través de emociones o de la ideología. Siempre desde el realismo político, no desde la ideología, porque no se llega a ningún lado. Hoy Argentina tiene que defender sus intereses, tiene que defender sus recursos, tiene que defender su bandera y tiene que defender sus fronteras, su seguridad nacional. Por la supuesto. Defensa de la frontera hacia la seguridad nacional. Este tema tiene que ser puesto en agenda, porque como estabas mencionando también anteriormente, la cuestión de las migraciones. Argentina siempre ha sido receptiva con todo tipo de migraciones, nunca se fijó en religión, origen étnico, raza, absolutamente nada, mientras vinieran a la Argentina a trabajar. Bueno, se llegó a un punto donde hoy se tiene que establecer una línea preservando la seguridad nacional. No se puede aceptar cualquier migración, no se puede aceptar a cualquiera. Sí, es un momento difícil. Y Argentina tiene que construirse en base al trabajo y a los argentinos. Lamentablemente no es el mundo del siglo pasado. Y de hecho tampoco así lo concebía siquiera el mismo Perón, porque establecía la regulación migratoria en base a religión, en base a ideología. Esto está en el segundo plan quinquenal, ¿no es cierto? Eso está fuera de discusión. Pero entonces, pensemos... Y además lo siguiente, siempre teniendo en cuenta que Argentina es América, tierra de libertad. Todos los países de América, excepto las colonias como Groenlandia, Canadá y Malvinas, el resto somos naciones que hemos nacido tras las luchas de independencia, tras las luchas por la libertad.
Eso es indiscutible. Entonces, nuestra posición, con todo lo que decía Cristian, tiene como base fundamental para el avance en el posicionamiento y en el análisis general esa situación que es propio de nuestra idiosincrasia. Somos América, una tierra de libertad, y nuestros socios más cercanos son todos los países de América, incluyendo a las colonias de Groenlandia y Canadá. Quizás se independicen, como propone el presidente Donald Trump, y pasen a ser naciones independientes del imperialismo europeo. Entonces tengamos esa posibilidad, salvo aquellas posesiones americanas hoy usurpadas, como ocurre con las Malvinas, que no van a tener una independencia, sino que tienen que retornar al país de origen. Entonces, en fin, si bien hay algunas situaciones disímiles entre unos u otros, pero lo cierto es que acá somos América. Y en base a eso es que desarrollamos no solo este análisis, sino lo que tiene que ser un pensamiento lógico en vista al futuro. Por supuesto que todos pretendemos que haya una paz armoniosa y que todo el mundo progrese. Bueno, pero hay otros intereses mezquinos que muchas veces se anteponen y sojuzgan a los más inocentes, a los más débiles. Eso es lo que debemos evitar, o procurar hacer entender al mundo que es lo que debe ocurrir. Para eso están los grandes líderes religiosos también. Tanto de Israel, el mundo de los ortodoxos dentro de la comunidad judía no piensan como el primer ministro de Israel. Tienen una posición absolutamente antagónica y la mayoría del pueblo de Israel no piensan como el primer ministro de Israel. Por eso es muy interesante lo que va a ocurrir cuando haya elecciones, pero muy interesante. Entonces ya veremos qué irá a pasar. Por el contrario, creo que en Estados Unidos, en noviembre, va a haber una ratificación a la gestión del presidente Donald Trump, que más allá de la situación respecto de lo que es Irán, que es un tema muy particular que, como mencionaba Cristian antes, tiene una serie de factores, y si bien el interés de Estados Unidos quizás no sea resolver eso, sino el tema del petróleo hacia China, pero eso no va a invalidar lo que contrapone respecto de lo que es la sociedad norteamericana. La vez pasada estuvimos acá, estabas vos el día que vino Manuel Forrest, el jugador de básquet. Sí. Estabas. Bueno, Manuel estaba enojado con Donald Trump porque dice se ha creado una especie de grieta, en fin, el racismo, esto y aquello. Sí, pero son cuestiones de superficie. En lo profundo, Estados Unidos ha repuntado en materia económica como no lo había hecho en los últimos años, salvo su periodo anterior de gobierno del presidente norteamericano actual. Entonces, eso yo creo que va a privar y que el resultado electoral de noviembre le va a ser favorable. Si así no fuese, no va a cambiar nada. Quizás internamente tenga alguna situación que lo limite, pero en lo que hace a la cuestión internacional está claro que puso las bases en su anterior gestión de gobierno y que ahora lo está solidificando junto a los demás potencias del mundo. Y por eso decíamos al principio que va a haber que ajustar el derecho internacional a la nueva realidad internacional. Bueno, Trump le devolvió a Estados Unidos el estatus de superpotencia, que nunca lo perdió, pero si bien las últimas décadas, los últimos años, había ante la opinión pública disminuido ante el avance de potencias como China o Rusia en este caso. Pero lo que queda en claro es que Estados Unidos no es una potencia en decadencia, como se dice, porque una potencia en decadencia no hace lo que hizo en Venezuela, no hace lo que está haciendo ahora en Irán, sino totalmente lo contrario. Justamente está reordenando el tablero mundial. Pero claro. Una potencia, un solo hombre, solo. Sin aliados, sin absolutamente nada, porque vemos las posiciones que está tomando Reino Unido y Francia, pero despegándose lógico de las acciones de Estados Unidos, y no los necesita porque tiene el poderío militar para actuar en soledad, como así también
esto tampoco hay que ser necio, China tiene el poderío militar también para apretar un botón y desatar un holocausto nuclear. Sí, Eso está fuera de discusión, pero lejos está Estados Unidos de ser una potencia en declive. Podrá tener algunos aspectos en los que China habrá avanzado y lo habrá igualado en aspectos tecnológicos, podrá haberse retraído la economía de Estados Unidos en algún momento con la globalización donde China se benefició, pero no deja de ser la única potencia militar que tiene la capacidad de generar despliegues en cualquier lugar del mundo. Potencia militar y económica. Y económica además, ahora con esta reactivación de la economía, en un momento donde se empieza a dar un papel inverso en China, porque el que se empieza a retraer y empieza a tener problemas es China ahora. Lo mencionamos varias veces, el plan de quinquenal de Xi Jinping y los documentos del Partido Comunista dan cuenta de una regresión de China hacia su interior, digamos para tratar de resolver los problemas internos. Digamos que el bote tiene algunos agujeros, le está entrando agua, pero no obstante eso, aquí alejados del mundo, o el mundo alejado de nosotros, que somos el centro del universo, bueno, también tenemos nuestras cosas. ¿Qué pasa, Eduardo? En el día de ayer, sorpresivamente, para los que no tenían ningún dato, juró como nuevo ministro de Justicia de la Nación el doctor Máiquez, hijo, porque el papá es camarista en el Fuero Federal. Este muchacho, fiscal... ¿Es de la casta judicial? Bueno, no sé, porque también fue ministro de Justicia en la ciudad, creo que en la ciudad, y fue quien en su momento, en el 2019, armó algo muy interesante, que fue la causa Correo Argentino, la quiebra del Correo Argentino que tramita en el fuero comercial de la Nación. Hicieron un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad, que es el Superior Tribunal de Justicia para el fuero de la ciudad, el fuero, todo lo que sea judicial de la ciudad. No obstante eso, frente a la impugnación, el Tribunal de Justicia lo aceptó, por supuesto. La impugnación que hizo la fiscal fue a la Corte, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2019 dijo que estaba bien la intervención y que era competencia del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires entender en las cuestiones que tramitaban dentro de la ciudad por la autonomía que tenía. Muy bien, eso sentó un precedente extraordinario. En el día de hoy, esta mañana, se publica en el Boletín Oficial la Ley 27.802, que reforma una serie de otras leyes, pero quizás los puntos más destacados son dos. Reforma la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Nación, traspasando el fuero laboral a la ciudad. Mientras esto ocurre, las causas en trámite, es decir, hasta la sentencia, hasta la finalización del proceso, que es la sentencia de primera instancia, no hay que creer que la Cámara es la continuidad del proceso. No es así. El proceso es la primera instancia. Con la sentencia final de primera instancia se terminó el proceso. La Cámara lo que revisa es si la sentencia apelada está ajustada a derecho y está ajustada a las constancias de la causa. No es un nuevo proceso. Muy bien. Por lo tanto, a partir de las 0 horas de esta noche, es decir, 0 horas del día de mañana, 7 de marzo de 2026, la máxima apelación del fuero del trabajo de la Nación es el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Para si yo tengo las causas ya sentenciadas, no, y por supuesto las que están en trámite no tienen sentencia, así que no tienen apelación. Las nuevas que estén en los juzgados con el titular vacante van a la ciudad. Yo tengo una causa, apelo, la sentencia va a la Cámara, al Tribunal de la Ciudad. No. La apelación siempre va a ser dentro del fuero del trabajo, el trámite ordinario. La revisión de la sentencia de final del proceso, la Cámara va a intervenir hasta que se cree la Cámara nueva en este año, va a intervenir la Cámara Nacional del Trabajo.
Pero el recurso extraordinario no va a ir a la Corte. El recurso extraordinario ante la Cámara Nacional del Trabajo va al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Con eso, se acabó la historieta del abuso del derecho. Del abuso del derecho. Hay infinidad de causas judiciales en el fuero del trabajo que son justas, que son legales y que tienen sentencias importantes en favor del trabajador que han sido dictadas conforme a derecho y a las constancias de la causa. Pero hay muchas otras que han sido producto de lo que popularmente se denomina la industria del juicio laboral, que los jueces sentencian apartándose del derecho, apartándose de las constancias de la causa e imponiendo intereses sobre intereses, procurando que la parte que reclama se lleve una fortuna y fundiendo al empresario, como ocurrió con el caso del restaurante que está ahí en la Recoba, que finalmente cerró, dijo cierro y no pagó nada y se terminó. Está a tiempo, no sé si estará a tiempo o no, de interponer un reclamo ante el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, cuyos integrantes no son la Corte, no porque sean ni mejores ni peores, sino porque trabajan. No quiero decir con esto que la Corte Federal no trabaja, sino que el cúmulo de causas no es el mismo. Entonces tienen la posibilidad de la revisión. Siendo ahora el nuevo ministro de Justicia de la Nación, el doctor Máiquez, no me cabe ni la menor duda que el amparo que presentó la CGT esta mañana ante el Fuero del Trabajo para que declare inconstitucional la ley 27802, que lo presentaron hoy porque hoy se promulgó y se publicó en el Boletín Oficial, va a ir a un juzgado del Fuero del Trabajo de la Nación, supongamos que declara la inconstitucionalidad total o parcial, eso apelarán unos y otros, o como sea, irá a la Cámara Nacional del Trabajo. Si sostiene la inconstitucionalidad, el recurso extraordinario lo va a resolver el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, cuyo resultado ya les puedo anticipar cuál va a ser. No hace falta aclarar demasiado. Máxime teniendo de ministro de Justicia de la Nación que no integra el Poder Judicial, pero sabemos cuáles son las relaciones que tiene quien hoy es, además, el presidente mundial de fiscales, de la Asociación de Fiscales del Mundo. Entonces me parece que esto marca un punto de inflexión importante, porque las cuestiones laborales, entiendo que mucho de lo que se ha modificado es... hay cosas que son realmente inconstitucionales porque no se puede retroceder frente a los derechos consagrados por los tratados internacionales que son parte de la Constitución como letra superior. Es decir, ese retroceso no puede ser. Hay otros aspectos que van a ser no solo legales, sino que se van a aplicar de inmediato. Y otros aspectos de otra ley, que no es la ley de contrato de trabajo, sino la de la ley orgánica del Poder Judicial de la Nación, que es modificada y entra a regir a las 0 horas del día de mañana. De manera que la apelación máxima del amparo que presentó la CGT hoy, finalmente lo va a resolver el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo resultado ya más o menos vamos sabiendo cómo es. No me anticipo con esto a decir van a rechazar la inconstitucionalidad. Creo que no, que algunas cosas sí y algunas cosas no. Y se va a plantear como primer punto la controversia porque la CGT van a decir, no corresponde que sea el Tribunal de la Ciudad, va a ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien ya dijo cuando esto no existía que le correspondía al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad. Y quien intervino ahí fue nada más y nada menos que quien hoy es Ministro de Justicia de la Nación. Por eso esto es importante,
Uno puede decir, bueno, pero son cuestiones técnicas, qué sé yo. Sí, cuestiones técnicas que le modifican la vida a millones de personas. Porque además la ley que modifica la ley de contrato de trabajo entró en vigencia hoy. No es que es para los futuros empleados que se tomen, no. Si mañana despiden a un empleado, 2 años de antigüedad y se pagan 12 cuotas. Eso es inamovible. Eso es la ley. ¿Eso es inconstitucional? Creo que sí. No lo de las 12 cuotas, sí lo de la antigüedad. Habrá que ver cómo lo entienden. Pero me parece que esto modifica el esquema social laboral de la República Argentina. Y es una controversia no menor en momentos como este, donde todo el mundo estamos con el agua al cuello y algunos abajo del agua. Veía el otro día, me pasaron de esas fotos armadas, donde hay 2 manos que salen así del agua con un cuartel que dice, hay que darle tiempo, refiriéndose al presidente, que hay que darle tiempo para que lleve adelante su plan de desgobierno. Bueno, lamento decirles que la situación ya está, hay que resolverla hoy. Veremos qué acontece. Esto afecta a miles de personas, miles. Y estamos viendo a diario, según las noticias, lo que ocurre en la República Argentina. Las empresas no cierran porque la situación laboral sea muy costosa, porque en todo caso no es costoso el sueldo del empleado, lo costoso es el 50% de impuestos que hay que pagar sobre el sueldo del empleado, que también integran el sueldo. Es decir, se eliminaron aportes patronales, se cambia la cuestión las cuestiones de aportes respecto de lo que es un aporte de carácter patronal para un beneficio del empleado. En fin, hay un sinnúmero de situaciones que son decididamente engorrosas, porque además no tienen la mejor redacción tal como ha salido. De todas maneras, estemos atentos y creo que es importante tratar de acercar posiciones. Como siempre, desde este humilde lugar, hacemos lo que nuestro querido y siempre recordado Papa Francisco nos enseñaba. Tender puentes de entendimiento para que ese don de la palabra que integra el diálogo sea fructífero y lleguemos a una cultura del encuentro, no solamente aquí. También en el mundo entero, los líderes del mundo deben dialogar. Palabras antes que balas. Es importante. Es nuestra posición. Así lo ha reclamado también su santidad. Veremos qué ocurre en estos próximos días. Esperemos que las cosas se vayan calmando. Cristian, se nos terminó el tiempo. Necesitamos más tiempo. Vamos a hacer, nos quedó afuera la apertura de sesiones. Vamos a hacer un paro. Foto Messi-Trump. ¿Qué pasó? ¿Abrieron unas sesiones? Estuvo divertido. Yo vi un espectáculo. ¿Era en serio? Querida audiencia, nos reencontramos nuevamente la semana próxima, lógicamente, a la hora señalada, aquí, en Stream Blast. Gracias.